Hola, querido espectador. Gracias por estar aquí. Deja un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos con la historia. En las laderas empinadas de la Comuna 13 de Medellín, donde las casas de ladrillo pelado se aferran a la montaña, como lágrimas cristalizadas, vivía Elena Suárez. Tenía 69 años y el corazón más quebrado que una ventana rota por la violencia. Su casa era un cuarto diminuto de 3 metros por 4, con paredes que sudaban humedad y un techo de zinc que sonaba como tambores de guerra cada vez que llovía. Elena no siempre había estado sola. Durante 45 años había sido la esposa de Rubén Suárez, un hombre bueno que trabajaba cargando bultos en la galería del centro. Habían construido una vida humilde, pero llena de amor, en esa casita que ahora se sentía como una tumba. Tuvieron 3 hijos, Carlos, María Elena y Santiago, que fueron la luz de sus ojos durante décadas. Pero la vida en Medellín puede ser cruel como un puñal al corazón. Carlos, el mayor, había emigrado a Estados Unidos 15 años atrás en busca de un futuro mejor. Al principio mandaba dinero religiosamente, llamaba todos los domingos, prometía regresar pronto para llevarlos a todos. Poco a poco, las llamadas se espaciaron. El dinero dejó de llegar. Las promesas se volvieron ecos vacíos que rebotaban entre las montañas. María Elena, su única hija, se había casado con un hombre adinerado del poblado y ahora vivía en una casa con jardín y empleada doméstica. Pero el dinero había cambiado su corazón como el óxido cambia el hierro. Ya no visitaba a su madre. Cuando Elena la llamaba, siempre tenía una excusa. Los niños estaban enfermos, tenía compromisos sociales. Su esposo no quería que frecuentara ese barrio peligroso. Santiago, el menor, había caído en las drogas a los 25 años. Elena había vendido sus pocos ahorros, había empeñado las joyas de su matrimonio, había rogado y orado durante 5 años tratando de salvarlo. Pero las drogas son un monstruo que devora familias enteras. Santiago murió en una calle del centro a los 30 años, con una sobredosis que le partió el alma a Elena en pedazos tan pequeños que jamás pudo volver a armarla. Rubén aguantó 2 años más. No murió de enfermedad ni de vejez. Murió de tristeza, con el corazón literalmente quebrado por la pérdida de su hijo menor y el abandono de los otros 2. Elena lo encontró una mañana sentado en su silla de siempre, con los ojos cerrados y una sonrisa triste, como si por fin hubiera encontrado paz. Desde entonces, Elena vivía sola, completamente sola. Sus vecinos la evitaban porque traía mala suerte. Había perdido un hijo y un esposo en pocos años. Sus antiguos amigos habían dejado de visitarla porque su tristeza era contagiosa, porque su casa olía a soledad, y sus ojos siempre tenían lágrimas a punto de derramarse. Tenía una pensión miserable de 200,000 pesos mensuales que apenas le alcanzaba para comprar arroz, panela y algunas verduras. Su ropa era una colección de remiendos sobre remiendos, colores que ya no recordaban qué color habían sido originalmente. Sus zapatos eran 2 pedazos de cuero unidos con alambre y fe. Los domingos eran los peores. Escuchaba a las familias de los apartamentos cercanos riéndose, compartiendo almuerzos, discutiendo como familias normales. Elena se sentaba en su cama desvencijada, la misma donde había dormido con Rubén durante décadas, y sentía que el silencio la aplastaba como una losa de concreto. Había intentado acercarse a diferentes iglesias del barrio. Llegaba con su vestido más limpio, con su Biblia vieja que había sido de su madre, con la esperanza de encontrar una familia espiritual que llenara el vacío que tenía en el pecho. Pero cada vez era lo mismo. En la iglesia San Rafael, una señora elegante la había mirado de arriba a abajo y le había susurrado a otra: «Esa vieja está maldita, perdió a toda su familia. Seguro hizo algo malo para que Dios la castigara así». Elena escuchó cada palabra como una bofetada. En la iglesia pentecostés del barrio Santa Cruz, el pastor había predicado sobre la prosperidad que viene a quienes tienen fe verdadera. Al final del servicio, Elena se acercó para pedirle oración, pero él la había mirado con desprecio.
Hermana, si usted está en esa situación es porque le falta fe. Dios bendice a quienes verdaderamente creen. En la Iglesia Bautista La Esperanza, las mujeres del grupo de damas la habían invitado una vez a una reunión. Elena llegó con una torta que había hecho con los últimos pesos que tenía, esperando hacer amigas. Pero durante toda la reunión hablaron de sus hijos exitosos, sus nietos en universidades privadas, sus esposos con buenos trabajos. Elena no tenía nada que aportar a esas conversaciones. Se fue antes de que terminara la reunión, con su torta intacta y el corazón más vacío que cuando llegó. Poco a poco, Elena había dejado de intentar. Se había resignado a vivir como un fantasma en su propia vida, invisible para el mundo, olvidada por Dios. Pasaba los días sentada en la única silla de su cuarto, mirando por la ventana las montañas que rodeaban Medellín, preguntándose por qué seguía viva cuando ya no le quedaba nada por lo cual vivir. Las noches eran una tortura. Elena oraba con una desesperación que le salía de las entrañas, pero el cielo parecía de concreto. «Señor Jesús», susurraba con voz quebrada, «si todavía estás ahí, si todavía me escuchas, ayúdame a entender por qué. ¿Por qué me quitaste a todos? ¿Por qué me dejaste sola? ¿Qué hice mal para merecer esto?» A veces, cuando la soledad era insoportable, Elena salía a caminar por las calles empinadas del barrio. Los niños corrían a esconderse cuando la veían, porque sus madres les habían dicho que era la señora de la mala suerte. Los adultos bajaban la mirada, cruzaban la calle, susurraban cosas que ella no alcanzaba a escuchar, pero que se imaginaba. Una tarde de octubre, mientras caminaba sin rumbo por la carrera 80, Elena se detuvo frente a un espejo roto que alguien había tirado en la basura. Se vio reflejada en los pedazos, una mujer vieja, demacrada, con ojos que habían llorado tanto que ya no tenían lágrimas, con una sonrisa que había olvidado cómo formarse. «Jesús», murmuró mirando su reflejo fragmentado, «si verdaderamente me amas como dice la Biblia, ¿por qué siento que me odias? ¿Por qué siento que me castigas? Yo traté de ser buena madre, buena esposa, buena cristiana, pero todo se me murió en las manos». El viento de la tarde movió las hojas secas del suelo, creando un sonido que Elena interpretó como una respuesta. El sonido del abandono, el eco de la soledad, la melodía de una vida que había perdido toda su música. Esa noche, Elena tomó una decisión que había estado evitando durante meses. Abrió su pequeña Biblia en el Salmo 23, el único que se sabía de memoria, y leyó en voz alta: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Cerró el libro con amargura. «Mentira», susurró. «Me falta todo. Me faltan mis hijos, me falta mi esposo, me falta una razón para seguir». Se arrodilló junto a su cama, pero no para orar. Se arrodilló para llorar por última vez, para preguntarle a Dios si no era hora de que la llamara a casa, si no había sufrido ya suficiente, si no había pagado ya cualquier deuda que tuviera con la vida. Lo que Elena no sabía era que su clamor desesperado había llegado a oídos de alguien que la había estado observando desde lejos, alguien que tenía un plan para su vida que ella jamás habría imaginado. Su historia de abandono y rechazo estaba a punto de convertirse en una historia de amor incondicional y propósito divino que cambiaría no solo su vida, sino las vidas de cientos de personas en Medellín. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. La mañana del 15 de noviembre amaneció gris en Medellín, con esas nubes bajas que se quedan pegadas a las montañas como la tristeza se pega al alma. Elena despertó con el cuerpo adolorido por la humedad y el corazón más pesado que una piedra. Era lunes, el día más cruel de la semana porque significaba 6 días más antes del próximo domingo, 6 días más de silencio y soledad. Se levantó despacio, con esos movimientos de anciana que ha perdido las ganas de vivir, pero que sigue respirando por costumbre. Su rutina matutina era siempre la misma. Un agua de panela con una arepa cuando tenía. Solo agua de panela cuando no tenía. Ese día no tenía ni panela,
Elena salió a caminar sin rumbo fijo, como hacía cuando el vacío de su cuarto se volvía insoportable. Bajó por la calle 68, pasó por el parque de la Comuna 13 donde los niños jugaban fútbol, siguió hacia la avenida principal. Sus zapatos rotos hacían un ruido extraño contra el pavimento mojado, como si estuvieran llorando con cada paso. Fue entonces cuando lo vio. Era un hombre joven, de unos 30 años, sentado en las escaleras de concreto que llevaban al puente peatonal de la calle 80. Tenía el cabello castaño, ojos que brillaban con una luz que Elena no había visto jamás en ninguna persona, y una sonrisa que parecía contener toda la paz del mundo. Vestía ropa sencilla, jeans desgastados y una camisa blanca, pero había algo en él que lo hacía diferente a todos los demás. Lo extraño era que estaba mirándola directamente a ella. No era la mirada de lástima que recibía de algunos vecinos, ni la mirada de juicio que recibía en las iglesias, ni la mirada de indiferencia que recibía de la mayoría. Era una mirada de amor puro, como si la conociera desde siempre, como si hubiera estado esperándola específicamente a ella. Elena se detuvo confundida, miró hacia atrás para ver si el joven estaba viendo a alguien más, pero no había nadie. La calle estaba sorprendentemente vacía para esa hora del día. Cuando volvió a mirarlo, él le sonrió y le hizo una seña con la mano para que se acercara. «Buenos días, Elena», le dijo con una voz que sonaba como música celestial. Una voz que llegaba no solo a sus oídos, sino directamente a su corazón roto. Elena se quedó paralizada. «¿Cómo sabe mi nombre?» «Yo sé todo sobre ti», respondió él con ternura infinita. «Sé que perdiste a Santiago hace 5 años. Sé que Rubén murió de tristeza. Sé que Carlos ya no te llama y María Elena ya no te visita. Sé que tienes 69 años y que cada noche le preguntas a Dios por qué te dejó sola». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de Elena. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe todo eso?» El joven se levantó y caminó hacia ella. Era alto, tenía manos fuertes pero suaves, y cuando habló, Elena sintió que todas las heridas de su alma comenzaban a sanar solo con escuchar su voz. «Soy Jesús, Elena, el mismo que has estado buscando en todas esas iglesias donde te rechazaron, el mismo al que le has clamado todas estas noches cuando sientes que no puedes más». Elena cayó de rodillas sobre el pavimento mojado, no porque alguien le hubiera dicho que lo hiciera, sino porque su cuerpo reconoció automáticamente la presencia de lo divino. Era como si cada célula de su ser hubiera estado esperando este momento durante toda su vida. «Señor», sollozó, «perdóname. Pensé que me habías abandonado. Pensé que me odiabas. Pensé que me estabas castigando por algo que había hecho mal». Jesús se arrodilló junto a ella y le tomó las manos arrugadas y manchadas por la pobreza. Sus manos eran cálidas como rayos de sol, suaves como pétalos de rosa, fuertes como la roca. Elena sintió que una corriente de amor puro entraba por sus manos y llenaba todo su cuerpo. «Elena, mi niña querida», le dijo con una ternura que la hizo llorar aún más, «nunca te he abandonado. He estado contigo en cada lágrima, en cada noche de soledad, en cada momento en que pensaste que no podías dar un paso más. El dolor que has vivido no es castigo, es preparación». «¿Preparación para qué, Señor?». Jesús la ayudó a levantarse y la miró directamente a los ojos. Elena vio en esos ojos toda la compasión del universo, todo el amor que había estado buscando durante 69 años, toda la paz que pensó que jamás volvería a sentir. «Te he elegido, Elena, para ser mi instrumento de sanidad en esta ciudad. Todas las iglesias que te rechazaron, todas las personas que te dieron la espalda, van a ver el poder de mi amor obrando a través de tu vida. Pero primero necesito que entiendas algo muy importante». «¿Qué cosa, Señor?». «Tu valor no depende de lo que tienes, sino de lo que eres para mí. No importa que tu ropa esté remendada, que tu casa sea pequeña, que tus hijos te hayan abandonado. Para mí, Elena Suárez, eres una princesa. Eres mi hija amada en quien tengo complacencia». Las palabras golpearon el corazón de Elena como un martillo contra una campana, produciendo un sonido hermoso que había olvidado que existía, el sonido de la esperanza renaciendo.
Pero Señor, yo no tengo nada que ofrecer, no tengo dinero, no tengo educación, no tengo una casa bonita donde recibir gente. ¿Cómo puedo ser su instrumento? Jesús sonrió con esa sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. ¿Recuerdas la viuda que dio 2 moneditas en el templo? ¿Recuerdas que yo dije que había dado más que todos los ricos? Elena, tú tienes algo que muchos de los que te rechazaron han perdido. Un corazón quebrantado que puede entender el dolor de otros. Elena comenzó a sentir algo extraño en su pecho. Era como si alguien estuviera encendiendo una llama que había estado apagada durante años. Era esperanza, pero no una esperanza común. Era una esperanza que venía directamente del cielo. ¿Qué quiere que haga, Señor? Quiero que regreses a tu casa y prepares tu corazón. Mañana, a las 7 de la mañana, va a tocar tu puerta una mujer llamada Esperanza Rodríguez. Es la pastora de una iglesia que está comenzando en el barrio Campo Valdés. Ella ha estado orando durante meses pidiendo que yo le mande a alguien especial para ayudarla en su ministerio. Pero ¿cómo voy a ayudar a una pastora? Yo no sé predicar, no sé liderar grupos, no sé... Elena, la interrumpió Jesús con firmeza amorosa. Deja de decirme lo que no sabes hacer y escucha lo que yo sé que puedes hacer. Sabes amar a los que están heridos porque tú has estado herida. Sabes consolar a los que lloran porque tú has llorado océanos. Sabes abrazar a los que están solos porque tú has conocido la soledad más profunda. Elena sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Era como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante años y alguien se la estuviera quitando una por una. Señor, ¿de verdad cree que alguien como yo puede hacer algo importante para usted? Jesús le puso las manos en los hombros y la miró con un amor tan intenso que Elena sintió que iba a desmayarse de pura felicidad. Elena, escúchame bien. Yo no escojo a los capacitados. Yo capacito a los escogidos. Y tú has sido escogida desde antes de nacer para este momento específico, en esta ciudad específica, para estas personas específicas que van a llegar a tu vida. ¿Qué personas, Señor? Personas como tú. Madres que han perdido hijos, esposas que han quedado viudas, ancianas que han sido abandonadas por sus familias, mujeres que piensan que ya no tienen propósito, que ya no le importan a nadie. Tú vas a ser mi abrazo para ellas, Elena. Vas a ser mis manos para secar sus lágrimas. Elena cerró los ojos y por primera vez en 5 años sintió una paz completa. Era como si todo el dolor de su vida hubiera encontrado por fin un propósito, como si todas las lágrimas derramadas hubieran sido semillas que ahora iban a producir una cosecha de bendición. ¿Y mis hijos, Señor? ¿Carlos y María Elena van a regresar? Jesús sonrió con tristeza y ternura. Elena, yo voy a darte cientos de hijos espirituales. Vas a ser madre de tantas personas que tu casa se va a quedar pequeña para tanto amor. Y en cuanto a tus hijos de sangre, deja eso en mis manos. Mi tiempo es perfecto. Cuando Elena abrió los ojos, el joven ya no estaba. Miró hacia todos lados, pero no lo vio por ninguna parte. Era como si hubiera desaparecido en el aire, pero en su corazón quedó grabada cada palabra que había escuchado, cada promesa que había recibido, cada caricia de amor que había sentido. Caminó de regreso a su casa con pasos diferentes. Ya no arrastraba los pies como alguien que ha perdido las ganas de vivir. Caminaba con propósito, con esperanza, con la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, Elena limpió su casita como no la había limpiado en años. Lavó sus 2 vestidos, los planchó con cuidado, se bañó y se peinó. Se arrodilló junto a su cama y oró con una fe renovada. Señor Jesús, gracias por venir a buscarme cuando nadie más lo hizo. Gracias por verme cuando todos me hicieron invisible. Aquí estoy, Señor. Úsame como quieras. A las 5 de la mañana, Elena ya estaba despierta, sentada en su única silla, mirando la puerta con la expectativa de una niña esperando regalos en Navidad. Sabía que a las 7 en punto, su vida iba a cambiar para siempre. A las 7 de la mañana en punto, como había prometido Jesús, alguien tocó la puerta de Elena. No era un toque normal. Era un toque suave pero persistente,
como el de alguien que sabe que va a encontrar exactamente lo que está buscando. Elena abrió la puerta y se encontró con una mujer de unos 50 años, de estatura mediana, con cabello recogido en una cola sencilla y ojos que brillaban con la misma luz que había visto en Jesús el día anterior. Vestía una falda larga y una blusa blanca. Llevaba una Biblia bajo el brazo y una sonrisa que parecía iluminar todo el pasillo del edificio. «Buenos días», dijo la mujer con una voz cálida como chocolate caliente. «Usted debe ser Elena Suárez. Soy Esperanza Rodríguez, pastora de la Iglesia Nueva Vida de Campo Valdés. ¿Puedo pasar? Tengo algo muy importante que contarle». Elena no podía hablar. Las palabras de Jesús se estaban cumpliendo exactamente como él había dicho. Abrió la puerta completamente y le hizo señas para que entrara. Esperanza entró al cuarto pequeño y no mostró ninguna expresión de juicio o lástima al ver la pobreza evidente. Al contrario, miró a Elena con respeto, como si estuviera entrando a la casa de una reina. «Elena», comenzó Esperanza, sentándose en la única silla mientras Elena se sentaba en el borde de la cama. «Hace 3 meses comencé una iglesia en un local pequeño de Campo Valdés. Hemos estado orando intensamente porque sabemos que Dios quiere hacer algo especial en esa comunidad, pero nos falta algo importante». «¿Qué les falta, pastora?» «Nos falta una madre espiritual, alguien que tenga un corazón quebrantado pero sanado por Dios, alguien que pueda abrazar a las mujeres heridas y decirles que entiende su dolor porque también lo ha vivido». Elena sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. «Pastora, yo no sé si soy la persona indicada. Yo he perdido mucho, he estado muy sola, las otras iglesias me han rechazado». Esperanza levantó la mano con gentileza. «Elena, ¿puedo contarle algo que me pasó anoche?» Elena asintió. «Anoche estaba orando en la iglesia, como hago todas las noches, pidiendo dirección sobre quién podría ayudarnos con el ministerio de mujeres. De repente, sentí la presencia de Dios tan fuerte que caí de rodillas. Y escuché una voz clara como agua de manantial que me dijo: «Ve mañana a la Comuna 13, a la carrera 72, número 4523, y busca a Elena Suárez. Ella es la mujer que he preparado para ti». Elena comenzó a temblar. «Pastora, ¿está segura de que escuchó bien la dirección?» «Tan segura como que estoy sentada aquí. Incluso anoté todo en un papel para no olvidarme». Esperanza sacó un pedazo de papel de su Biblia. «Mire, Elena Suárez, carrera 72, número 4523, Comuna 13, apartamento 203. Elena se puso de pie de un salto, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pastora Esperanza, ayer me encontré con Jesús. Él me dijo que usted iba a venir. Me dijo su nombre, me dijo la hora exacta». Esperanza también comenzó a llorar. Se levantó y abrazó a Elena con una fuerza que comunicaba años de búsqueda que finalmente había llegado a su fin. «Elena, hermana mía, ¿se da cuenta de lo que está pasando? Dios nos juntó de manera sobrenatural porque tiene algo grande para nosotras. ¿Usted está dispuesta a acompañarme en esta aventura de fe?» Elena se separó del abrazo y miró directamente a los ojos de Esperanza. «Pastora, yo no tengo nada que ofrecer. No tengo dinero, no tengo educación teológica, no tengo experiencia en ministerio». «Elena», la interrumpió Esperanza con firmeza, ¿sabe qué es lo más importante que necesita una persona herida? ¿Qué? Necesita a alguien que la entienda. Y usted entiende el dolor como pocas personas en este mundo. Eso vale más que todos los títulos universitarios y todo el dinero del mundo». Elena se quedó en silencio por un momento, recordando las palabras exactas que Jesús le había dicho el día anterior. Era como si toda su vida de sufrimiento hubiera sido una preparación para este momento específico. «Pastora Esperanza, ¿qué tendría que hacer exactamente?» «Acompañarme a visitar mujeres en el barrio que están pasando por situaciones difíciles, ayudarme a orar por ellas, a escucharlas, a darles esperanza, ser una madre espiritual para las que han perdido la esperanza». Elena sintió que algo se encendía en su pecho. Era como si hubiera encontrado por fin la razón por la cual había nacido. «¿Y la iglesia me aceptaría?
No les molestaría que fuera una mujer pobre sin educación. Esperanza tomó las manos de Elena entre las suyas. Elena, nuestra iglesia no es como las otras que usted ha conocido. Nosotros creemos que Dios usa a los quebrantados para sanar a otros quebrantados. Nosotros creemos que la verdadera riqueza está en el corazón, no en la billetera. ¿Cuántas personas asisten a su iglesia? Por ahora somos 20 personas, todas gente humilde del barrio. Pero Dios me ha mostrado que vamos a crecer, que va a llegar mucha gente necesitada de amor y esperanza. Elena cerró los ojos y oró en silencio. Señor Jesús, si esto verdaderamente viene de ti, dame valor para decir que sí. Cuando abrió los ojos, tenía una paz completa. Pastora Esperanza, acepto. No sé si voy a ser buena en esto, pero estoy dispuesta a intentarlo. Esperanza comenzó a llorar de alegría. Elena, hermana, usted no sabe lo que significa esto para mí. He estado orando durante meses pidiendo una compañera de ministerio y Dios me envió exactamente lo que necesitaba. ¿Cuándo comenzamos? Si usted quiere, podemos comenzar hoy mismo. Hay una señora en Campo Valdés que perdió a su esposo hace 2 semanas y está muy deprimida. Se llama Carmen y tiene 72 años. ¿Le gustaría acompañarme a visitarla? Elena sintió una emoción que no había sentido en años, la emoción de tener un propósito, de ser necesaria, de poder ayudar a alguien más. Sí, claro que sí, déjeme arreglarme un poco. Elena se puso su vestido más limpio, se peinó con cuidado y tomó su Biblia vieja. Cuando salió del baño, Esperanza la estaba mirando con una sonrisa hermosa. Elena, ¿sabe qué veo cuando la miro? ¿Qué ve, pastora? Veo a una mujer que ha pasado por el fuego pero no se ha quemado. Veo a una mujer que ha sido rechazada por los hombres, pero escogida por Dios. Veo a una mujer que va a ser madre de muchos corazones heridos. Salieron juntas de la casa de Elena y comenzaron a caminar hacia Campo Valdés. Elena no podía creer lo que estaba pasando. Después de años de soledad total, tenía una amiga. Después de años de rechazo, tenía un ministerio. Después de años de sentirse inútil, tenía un propósito. Mientras caminaban, Esperanza le contó más sobre la iglesia. Elena, nosotros no somos una iglesia rica. Nuestro local es una casa pequeña que alquilamos. No tenemos instrumentos musicales caros ni sillas elegantes, pero tenemos algo que muchas iglesias han perdido: amor verdadero. ¿Y cómo empezó la iglesia? Hace un año, mi esposo y yo vivíamos en Bogotá. Él era pastor de una iglesia grande y yo ayudaba en el ministerio de mujeres. Pero Dios nos llamó a venir a Medellín, específicamente a trabajar con gente humilde que había sido herida por la vida. ¿Y su esposo dónde está? Murió en un accidente de tránsito hace 6 meses, justo cuando estábamos comenzando la iglesia. Elena se detuvo de caminar. Pastora, ¿usted también está sola? Esperanza sonrió con lágrimas en los ojos. Por eso sabía que Dios me iba a mandar a alguien que entendiera mi dolor. Usted sabe lo que es perder al amor de su vida. Usted sabe lo que es seguir adelante cuando siente que no tiene fuerzas. Las 2 mujeres se abrazaron en medio de la calle. 2 viudas que habían encontrado en la otra una hermana, una compañera de ministerio, una amiga del alma. Cuando llegaron a la casa de Carmen, encontraron a una mujer mayor sentada en el corredor, con los ojos perdidos en la distancia y una tristeza tan profunda que se podía tocar. Carmen tenía 72 años, cabello completamente blanco y ese aire de desolación que tienen las personas que han perdido su razón de vivir. «Buenos días, doña Carmen», saludó Esperanza con suavidad. «Soy la pastora Esperanza de la Iglesia Nueva Vida y ella es Elena. Venimos a acompañarla un rato». Carmen las miró con desconfianza. «Vienen a decirme que mi Aurelio está en un lugar mejor, que debo dar gracias porque ya no sufre. Ya me han dicho eso 50 veces y no me sirve de nada». Elena se acercó y se sentó en el escalón junto a Carmen, sin pedir permiso, con esa naturalidad de quien reconoce el dolor en otra persona. «Doña Carmen», le dijo con voz suave, «yo no vengo a decirle que debe sentirse bien. Vengo a decirle que entiendo por qué se siente mal. Hace 5 años perdí a mi esposo Rubén y sé que las noches son terribles,
que la cama se siente gigante y fría, que a veces habla con él como si todavía estuviera ahí. Carmen la miró con sorpresa. Por primera vez en 2 semanas, alguien no le estaba diciendo cómo debía sentirse. ¿Usted también se quedó sola? Completamente sola. Mis hijos me abandonaron después de que murió mi esposo. Durante años pensé que me iba a morir de tristeza. Carmen comenzó a llorar. Doña Elena, es que no sé cómo seguir. Aurelio y yo estuvimos casados 50 años. Él era mi todo. ¿Cómo hago para vivir sin mi todo? Elena le tomó la mano con ternura. Doña Carmen, no le voy a mentir diciéndole que es fácil. No lo es, pero sí le voy a decir que es posible y que usted no tiene que hacerlo sola. Las 3 mujeres pasaron toda la mañana hablando. Elena compartió su historia sin esconder nada. La muerte de Santiago por drogas, la muerte de Rubén por tristeza, el abandono de sus otros hijos, los años de soledad total. Carmen escuchaba con lágrimas, pero también con alivio de saber que no era la única que había sufrido tanto. Esperanza oraba por momentos, leía salmos que hablaban de consuelo, pero sobre todo dejaba que Elena hiciera lo que mejor sabía hacer, acompañar el dolor con su propia experiencia de dolor sanado. Cuando se despidieron, Carmen ya tenía color en las mejillas y había sonreído por primera vez en 2 semanas. «Doña Elena», le dijo tomándole las manos, «¿volverá a visitarme?» «Todos los días, si usted quiere». «¿De verdad?» «De verdad. Y el domingo la invitamos a la iglesia, no para que se sienta obligada a estar alegre, sino para que sepa que tiene una familia». Esa tarde, mientras regresaban a sus casas, Esperanza miró a Elena con admiración profunda. «Elena, ¿se da cuenta de lo que acaba de pasar? ¿Qué pasó? Usted hizo en 3 horas lo que yo no había podido hacer en 2 semanas de visitas. Usted conectó con el corazón de Carmen porque habló desde su propio corazón sanado». Elena se sonrojó. «Pastora, yo solo le conté mi historia, no hice nada especial». «Elena, hermana, eso es lo especial. Su historia transformada en testimonio es su herramienta de ministerio más poderosa». Esa noche, Elena oró con una gratitud que le salía del alma. «Señor Jesús, ahora entiendo por qué tuve que pasar por tanto dolor. Era para poder entender el dolor de otros. Gracias por convertir mis lágrimas en ungüento para sanar heridas ajenas». Durante las siguientes semanas, Elena y Esperanza se volvieron inseparables. Visitaban viudas, madres que habían perdido hijos, mujeres abandonadas por sus familias. Elena descubrió que tenía un don natural para consolar, para escuchar, para abrazar corazones rotos con la autoridad de quien había caminado por el mismo valle de lágrimas. La iglesia comenzó a crecer. Carmen fue la primera en llegar el domingo siguiente y trajo a una vecina que también había quedado viuda. Esa vecina trajo a otra amiga que estaba deprimida. En 2 meses, la congregación había crecido de 20 a 60 personas, la mayoría mujeres mayores que habían encontrado en Elena una madre espiritual. Pero lo más hermoso no era el crecimiento numérico. Era la transformación que Elena veía en su propia vida. Había pasado de ser una mujer rechazada y sola a ser la madre espiritual de docenas de mujeres que la buscaban para contarle sus problemas, pedirle oración, recibir abrazos que sanaban heridas profundas. Elena ya no se despertaba sin propósito. Cada mañana sabía que había alguien que la necesitaba, alguien que esperaba su visita, alguien que encontraba esperanza en sus palabras. Su casita pequeña se había vuelto un lugar de peregrinaje para mujeres heridas que llegaban a tomar café aguado y salían con el corazón lleno de paz. Pero la transformación más grande aún estaba por venir. 3 meses después de que Elena comenzara su ministerio con Esperanza, algo extraordinario comenzó a suceder. La iglesia Nueva Vida había crecido tanto que el local pequeño que alquilaban ya no era suficiente. Los domingos tenían que abrir las puertas y ventanas para que las personas pudieran escuchar desde la calle. Elena se había convertido en la líder natural del ministerio de mujeres. Tenía un grupo de 30 señoras que se reunían en su casita los miércoles por la tarde para estudiar la Biblia y compartir sus testimonios. Era increíble ver cómo esa habitación diminuta
se llenaba de mujeres que llegaban cargadas de problemas y salían cargadas de esperanza. Una mañana de febrero, mientras Elena se preparaba para ir a visitar a una nueva mujer que había llegado a la iglesia con depresión severa, escuchó que tocaban la puerta con una urgencia extraña. Cuando abrió, se encontró con Esperanza, pero esta vez no traía su sonrisa habitual. Tenía los ojos rojos de llorar y las manos le temblaban. «Elena, hermana, necesito contarle algo terrible que pasó». «¿Qué pasó, pastora? Siéntese, se ve muy alterada». Esperanza se sentó en la única silla y respiró profundo antes de hablar. «Elena, anoche llegaron unos hombres a la iglesia. Dijeron que eran dueños del edificio y que tenemos que desocupar en una semana porque van a vender la propiedad». Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. «Pero, pastora, ¿no tenemos contrato de alquiler?» «Sí tenemos, pero ellos dicen que el contrato es falso, que la persona que nos alquiló no tenía derecho a hacerlo. Hablé con un abogado y me dijo que podemos pelear legalmente, pero eso tomaría meses y mucho dinero que no tenemos». Elena se sentó en el borde de la cama, sintiendo que su mundo se derrumbaba otra vez. «¿Y qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a reunirnos? ¿Qué va a pasar con todas las mujeres que dependen de nosotras?» «No lo sé, Elena. He estado orando toda la noche y no siento que Dios me dé una respuesta clara». Las dos mujeres se quedaron en silencio por varios minutos. Elena podía sentir que el enemigo estaba atacando justo cuando más vidas estaban siendo transformadas, justo cuando más frutos estaban viendo. «Pastora», dijo Elena finalmente, «¿cuánto dinero necesitaríamos para comprar un local propio?» «Elena, hermana, eso es imposible. Un local como el que necesitamos para toda la gente que está llegando costaría por lo menos 200 millones de pesos. Nosotras no tenemos ni 2 millones. Elena se puso de pie y comenzó a caminar por el cuarto pequeño. Tenía esa expresión que Esperanza había aprendido a reconocer. Era la expresión de Elena cuando estaba a punto de hacer algo que requería fe sobrenatural. «Pastora Esperanza, ¿usted cree que el mismo Jesús que me encontró en esa calle puede conseguirnos 200 millones de pesos?» «Elena, yo creo que Dios puede hacer cualquier cosa, pero...» «No hay peros», la interrumpió Elena, con una autoridad que sorprendió a las dos. «Si Dios nos juntó para este ministerio, si está usando nuestras vidas para sanar tantas heridas, ¿cree que va a permitir que nos quedemos sin lugar?» Esperanza miró a Elena con admiración. La mujer tímida y quebrantada que había conocido 3 meses atrás se había transformado en una guerrera espiritual llena de fe. «¿Qué propone que hagamos?» «Vamos a ayunar y orar durante 3 días. Vamos a pedirle a todas las mujeres del ministerio que se unan. Y vamos a creer que Dios va a hacer un milagro financiero como nunca hemos visto». Esa misma tarde, Elena y Esperanza visitaron a todas las mujeres del grupo. Les contaron la situación y les propusieron el ayuno colectivo. La respuesta fue inmediata. 30 mujeres se comprometieron a ayunar y orar durante 3 días pidiendo por un milagro económico. Durante esos 3 días, algo sobrenatural comenzó a moverse en el ámbito espiritual. Las mujeres se reunían en la casa de Elena cada mañana y cada noche para orar juntas. Había una fe corporativa tan intensa que se podía sentir físicamente, como electricidad en el aire. El tercer día, mientras estaban en la oración de la noche, Elena sintió una revelación tan clara como si alguien le estuviera hablando al oído. «Mañana va a llegar la respuesta, pero no va a venir de donde ustedes esperan». Esa noche, Elena durmió con una paz inexplicable, como si ya hubiera visto el milagro cumplido. A las 9 de la mañana del día siguiente, tocaron la puerta de Elena. Cuando abrió, se encontró con un hombre elegante de unos 40 años, vestido con traje costoso, que llevaba un maletín ejecutivo y una sonrisa nerviosa. «Buenos días, señora. ¿Usted es Elena Suárez?» «Sí, soy yo. ¿En qué le puedo ayudar?» «Mi nombre es Carlos Alberto Henao. Soy empresario de esta ciudad. ¿Puedo pasar? Tengo algo muy importante que contarle». Elena lo invitó a pasar, aunque se sintió extraña porque no era común que hombres de negocios visitaran su humilde vivienda. Carlos se sentó en la única silla
y miró a Elena con una expresión que mezclaba respeto y urgencia. «Señora Elena, voy a ser directo con usted. Yo he estado escuchando historias sobre su ministerio durante semanas. Mi esposa, Lucía, estuvo muy deprimida durante 2 años después de que perdimos un bebé. Ningún psicólogo la pudo ayudar, ningún medicamento funcionó. Hace un mes una vecina la trajo a su iglesia». Elena comenzó a entender por dónde iba la conversación. «Su esposa es Lucía Martínez». «Exactamente, señora Elena. Yo no soy una persona religiosa, pero lo que usted hizo con mi esposa es un milagro». Lucía había perdido las ganas de vivir después de perder el bebé. No hablaba, no comía bien, no quería salir de la casa. Pero después de 3 semanas visitando su iglesia y hablando con usted, es otra persona. Elena sonrió recordando a Lucía, una mujer joven que había llegado con los ojos apagados y que ahora irradiaba alegría. «Señor Carlos, yo no hice nada especial. Solo la escuché y compartí mi propia experiencia de pérdida». «Señora Elena, eso que usted dice que no es nada especial, le devolvió la vida a mi esposa. Y por eso estoy aquí». Carlos abrió su maletín y sacó varios documentos. «Supe que su iglesia necesita un local propio. Supe que están a punto de perder el lugar donde se reúnen». Elena sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. «¿Cómo supo eso?» «Lucía me contó, y yo decidí investigar». «Señora Elena, yo soy constructor. Tengo una empresa que se dedica a edificaciones comerciales, y quiero regalarle a su iglesia un local propio». Elena se quedó sin palabras. Literalmente no podía hablar. «No es solo un local, señora Elena, es un edificio completo. 3 pisos. En el primer piso puede funcionar la iglesia principal con capacidad para 300 personas. En el segundo piso puede tener salones para grupos pequeños, oficinas, biblioteca. En el tercer piso puede tener un centro comunitario para programas sociales». Elena comenzó a temblar. «Señor Carlos, eso debe costar muchísimo dinero. Nosotros no tenemos cómo pagarle». «Señora Elena, no me entendió. Es un regalo, sin condiciones, sin pagos, sin intereses. Es mi forma de agradecerle por haberle devuelto la vida a mi esposa». Elena cayó de rodillas en el piso de su cuarto. No podía creer lo que estaba escuchando. Era exactamente el milagro que habían estado pidiendo durante 3 días, pero multiplicado por 10. «Además», continuó Carlos, «el edificio va a estar en el mejor barrio de Campo Valdés, en una esquina muy visible, con parqueadero y todas las comodidades necesarias. Ya compré el lote y tengo todos los permisos. La construcción va a empezar la próxima semana». Elena lloraba de tal manera que no podía hablar. Carlos se arrodilló junto a ella y le puso una mano en el hombro. «Señora Elena, hay algo más. Mi empresa también va a cubrir todos los gastos operativos del primer año. Servicios públicos, mantenimiento, seguros, todo». Elena finalmente pudo hablar entre sollozos. «Señor Carlos, esto es demasiado. Yo no merezco tanto». «Señora Elena, usted salvó mi matrimonio. Usted le devolvió la sonrisa a mi esposa. Usted me devolvió a la mujer que amo. No existe cantidad de dinero que pueda pagar eso». Carlos se puso de pie y sacó más documentos de su maletín. «Aquí están las escrituras del lote, los planos del edificio y los contratos de construcción. Todo está a nombre de la Iglesia Nueva Vida. En 6 meses van a tener el templo más hermoso de esta zona de Medellín». Elena se levantó del piso y miró a Carlos con una gratitud que le salía del alma. «Señor Carlos, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro». «¿Usted cree en Dios?» Carlos sonrió con ternura. «Señora Elena, antes de conocerla a usted, yo pensaba que Dios era un invento para gente necesitada. Pero después de ver lo que usted hizo con Lucía, después de ver cómo mi esposa se transformó en su iglesia, ahora sé que Dios existe, y sé que usted es uno de sus ángeles en la tierra». Elena abrazó a Carlos con el cariño de una madre que abraza a un hijo. «Señor Carlos, usted también es un ángel de Dios. Él lo escogió para ser la respuesta a nuestras oraciones». Cuando Carlos se fue, Elena se quedó sola en su cuarto, mirando los documentos que demostraban que el milagro más grande de su vida acababa de suceder. Pero no se quedó sola por mucho tiempo.
Tenía que correr a contarle a Esperanza y a todas las mujeres del grupo que Dios había respondido su oración de manera sobrenatural. Esa tarde, las 30 mujeres se reunieron en casa de Elena para escuchar la noticia. Cuando Elena terminó de contar lo que había pasado, el cuarto se llenó de gritos de alegría, llanto de gratitud y alabanzas que se escucharon en toda la cuadra. «Hermanas», dijo Elena con voz quebrada por la emoción, «hace 4 meses yo era una mujer abandonada que pensaba que Dios se había olvidado de mí. Hoy soy pastora de un ministerio que va a tener el templo más hermoso de la zona. ¿Se dan cuenta de cómo Dios transforma vidas?» Carmen, la primera mujer que habían visitado, levantó la mano para hablar. «Doña Elena, yo quiero testimoniar algo. Cuando usted me visitó hace 3 meses, yo quería morirme. Hoy tengo ganas de vivir, tengo una familia espiritual, y acabo de ser testigo del milagro más grande que he visto en mi vida». Una por una, las mujeres comenzaron a testimoniar cómo sus vidas habían cambiado desde que Elena llegó a sus vidas. Madres que habían recuperado la esperanza, viudas que habían encontrado propósito, mujeres abandonadas que habían encontrado familia. Pero Elena sabía que el milagro más grande no era el edificio. El milagro más grande era ver cómo Dios había tomado su vida quebrada y la había convertido en fuente de sanidad para decenas de mujeres. El milagro más grande era saber que ya no era una mujer rechazada, sino una mujer escogida para algo extraordinario. 6 meses después, en una tarde dorada de agosto, Elena estaba de pie en el púlpito del templo más hermoso que había visto en su vida. El edificio de 3 pisos que Carlos había construido era una obra de arte, ventanas grandes que dejaban entrar luz natural, aire acondicionado, sonido profesional, sillas cómodas para 300 personas y un altar que parecía diseñado por ángeles. La inauguración oficial sería al día siguiente, pero esa tarde, Elena había pedido un momento a solas en el templo para orar y reflexionar sobre todo lo que Dios había hecho en su vida. Se arrodilló en el altar y extendió sus manos hacia el cielo. «Señor Jesús», oró con voz quebrada por la gratitud, «hace 8 meses yo dormía sola en un cuarto donde apenas cabía una cama. Hoy estoy en el templo más hermoso de Campo Valdés, preparándome para pastorear a más de 200 personas. No entiendo tus caminos, pero sé que son perfectos». La puerta del templo se abrió y entró Esperanza, acompañada de Carlos y Lucía. Los 4 se habían vuelto muy cercanos durante los meses de construcción del edificio. «Elena», dijo Esperanza con una sonrisa, «tenemos una sorpresa para usted». Elena se levantó del altar y los miró con curiosidad. «¿Qué sorpresa?». Carlos se acercó con una expresión misteriosa. «Elena, ¿recuerda que cuando nos conocimos usted me preguntó si creía en Dios?». «Sí, lo recuerdo». «Bueno, quiero contarle que el domingo pasado Lucía y yo decidimos bautizarnos. Queremos ser parte oficial de esta iglesia que nos devolvió la vida». Elena comenzó a llorar de alegría. Ver a Carlos, un empresario exitoso que había sido ateo, decidir seguir a Jesús era otro milagro que se sumaba a la lista interminable de milagros que había presenciado. «Pero hay algo más», continuó Lucía. «Carlos y yo hemos estado orando y creemos que Dios nos está llamando a apoyar el ministerio de manera permanente. Queremos crear una fundación que respalde económicamente todos los programas sociales de la iglesia». Elena se quedó sin palabras otra vez. Parecía que cada vez que pensaba que Dios había terminado de bendecirla, llegaba una bendición más grande. «¿Qué tipo de programas?», preguntó Esperanza. «Comedores comunitarios para familias necesitadas», respondió Carlos. «Programas de capacitación laboral para mujeres cabeza de hogar. Becas de estudio para jóvenes, centro médico gratuito. Todo lo que se necesite para transformar esta comunidad». Elena se sentó en la primera fila de sillas porque sentía que las piernas no la sostenían. «Esto es demasiado. Yo no sé si estoy preparada para manejar tanta responsabilidad». Esperanza se sentó junto a ella. «Elena, hermana, ¿se acuerda de lo que me dijo el primer día que nos conocimos?». «¿Qué cosa?». «Me dijo que no tenía nada que ofrecer. Hoy mire todo lo que está ofreciendo. Esperanza a los desesperados, familia a los solos,
propósito a los que se sienten inútiles. Carlos también se acercó. Elena, cuando conocí a mi esposa deprimida y sin ganas de vivir, nunca imaginé que Dios usaría a una mujer humilde de 69 años para salvar mi matrimonio. Pero así funciona Dios. Usa a los que el mundo desecha para hacer las obras más grandes. Esa noche, Elena regresó a su casita en la Comuna 13. Ya no necesitaba vivir ahí. Carlos le había ofrecido un apartamento hermoso cerca de la iglesia. Pero había decidido quedarse. Su cuarto pequeño se había convertido en un lugar sagrado donde todo había comenzado, donde Jesús la había encontrado en su momento más oscuro. Se arrodilló junto a su cama y oró como hacía todas las noches. Señor, gracias por tomarme cuando era nada y convertirme en algo útil para tu reino. Gracias por usar mi dolor para sanar el dolor de otros. Ayúdame a nunca olvidar de dónde me sacaste. Al día siguiente fue la inauguración oficial del templo. Llegaron personas de toda Medellín, pastores de otras iglesias, líderes comunitarios, funcionarios del gobierno, empresarios y, por supuesto, todas las mujeres que habían sido transformadas por el ministerio de Elena. Pero en medio de toda la celebración, Elena recibió la sorpresa más grande de su vida. Durante la ceremonia, mientras ella estaba saludando a los invitados, vio a una mujer elegante que se acercaba lentamente. Elena la miró por varios segundos sin reconocerla, hasta que la mujer habló: «Mami, soy yo. María Elena». Elena sintió que el mundo se detenía. Era su hija. Su hija que no la había visitado en 5 años, que había cortado toda comunicación después de la muerte de Rubén, que vivía en el poblado como si Elena no existiera. María Elena tenía lágrimas corriendo por las mejillas. «Mami, perdóname. He sido una hija terrible. Te abandoné cuando más me necesitabas». Elena la abrazó con una fuerza que venía de 5 años de oración y perdón. «Hija mía, no hay nada que perdonar. Estás aquí. Eso es lo único que importa». «Mami, me enteré de todo lo que está pasando contigo por los periódicos. Saliste en El Colombiano la semana pasada por la inauguración del templo. Cuando leí tu historia, me di cuenta de lo equivocada que he estado». Elena se separó del abrazo para mirar a su hija a los ojos. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» «Mami, cuando leí que habías pasado de vivir sola y rechazada a pastorear una iglesia de 200 personas, entendí que Dios tenía un plan para tu vida que yo no pude ver. Me di cuenta de que mientras yo estaba avergonzada de mi madre pobre, mi madre se estaba convirtiendo en una mujer poderosa de Dios». Elena comenzó a llorar de una manera diferente. Eran lágrimas de restauración, de ciclos que se cerraban, de heridas que sanaban completamente. «Saija, ¿quieres conocer a tu nueva familia espiritual?» «Sí, mami, y quiero que sepas que mi esposo y yo queremos ayudar con el ministerio. Queremos ser parte de lo que Dios está haciendo a través de tu vida». Esa noche, después de que se fueron todos los invitados, Elena se quedó sola en el templo nuevo. Caminó por los pasillos, tocó las paredes, se sentó en diferentes sillas, tratando de asimilar todo lo que había pasado. Se acordó de la mañana cuando Jesús la había encontrado en esas escaleras de la calle 80. Recordó las palabras exactas que él le había dicho: «Te he elegido para ser mi instrumento de sanidad en esta ciudad». Ahora entendía completamente lo que había querido decir. Elena había pasado de ser una mujer rechazada por todas las iglesias a ser la pastora de la iglesia más próspera de la zona. Había pasado de vivir en soledad total a ser madre espiritual de más de 200 personas. Había pasado de no tener ni para comer a manejar una fundación millonaria. Pero la transformación más importante no había sido económica ni social. La transformación más importante había sido espiritual. Elena había aprendido que el propósito de Dios para su vida no era evitarle el sufrimiento, sino usar ese sufrimiento para bendecir a otros. Se arrodilló una última vez en el altar de su templo nuevo y oró: «Señor Jesús, ahora entiendo por qué tuve que perder tanto para poder ganar tanto. Necesitaba un corazón quebrantado para entender corazones quebrantados. Necesitaba conocer el rechazo para poder abrazar a los rechazados.
Necesitaba tocar fondo para poder levantar a los que están en el fondo. Gracias por no abandonarme cuando yo pensé que me habías abandonado. Gracias por tener un plan para mi vida que era más grande que mis sueños más locos. Aquí estoy, Señor. Sigue usando mi vida para glorificar tu nombre y bendecir a otros. Cuando Elena salió del templo esa noche, lo hizo con la certeza de que su historia era el testimonio vivo de que Dios especializa en tomar vidas rotas y convertirlas en instrumentos de bendición. Al día siguiente, mientras dirigía su primer servicio como pastora oficial del Templo Nuevo, Elena miró hacia la congregación y vio rostros que conocía íntimamente. Carmen, que ahora ayudaba a visitar otras viudas. Lucía, que dirigía el Ministerio de Mujeres Jóvenes. María Elena, que había vuelto para quedarse. Docenas de mujeres que habían llegado quebrantadas y ahora irradiaban esperanza. Al final del servicio, Elena dio un testimonio que quedó grabado en el corazón de todos los presentes. Hermanos, hace un año yo era una mujer de 69 años que dormía sola, comía sola y lloraba sola. Las iglesias me rechazaban, mi familia me había abandonado y yo pensaba que Dios se había olvidado de mí. Hoy soy pastora de esta hermosa iglesia. Tengo más de 200 hijos espirituales. Manejo una fundación que va a cambiar esta comunidad y mi hija biológica ha regresado a mi vida. ¿Cómo pasó esto? Pasó porque nuestro Dios es especialista en tomar lo que el mundo desecha y convertirlo en algo hermoso. Pasó porque el mismo Jesús que caminó hace 2000 años por las calles de Galilea sigue caminando hoy por las calles de Medellín, buscando gente quebrantada para restaurarla. Si ustedes están pasando por rechazo, por abandono, por pérdidas que les duelen hasta el alma, quiero decirles que eso no es el final de su historia. Eso es solo el primer capítulo. Dios está escribiendo capítulos hermosos para sus vidas, pero a veces necesita que toquemos fondo para poder construir desde cimientos sólidos. Elena terminó su testimonio con las mismas palabras que Jesús le había dicho ese día en las escaleras. Dios no escoge a los capacitados. Dios capacita a los escogidos. Y cada uno de ustedes ha sido escogido para algo grande. 5 años después, la Iglesia Nueva Vida se había convertido en la más grande de Campo Valdés. La fundación había construido 3 comedores comunitarios, un centro médico, una escuela técnica, y había otorgado más de 500 becas de estudio. Elena, ahora de 74 años, seguía visitando mujeres necesitadas, pero ya no iba sola. Iba acompañada de un equipo de 30 mujeres que habían sido transformadas por su ministerio y que ahora se dedicaban a transformar otras vidas. María Elena se había convertido en la mano derecha del ministerio, coordinando todos los programas sociales. Carlos y Lucía habían adoptado a Elena como su madre espiritual y financiaban la mayor parte de las obras de la iglesia. Pero lo más hermoso de todo era que Elena nunca perdió su humildad. Seguía viviendo en su casita de la Comuna 13, seguía usando ropa sencilla, seguía siendo la misma mujer de corazón tierno que había sido siempre. La única diferencia era que ahora sabía, con certeza absoluta, que era una hija amada de Dios, con un propósito eterno. Un domingo por la mañana, mientras Elena se preparaba para dirigir el servicio, recibió una llamada que la hizo llorar de alegría. Era Carlos, su hijo mayor que había emigrado a Estados Unidos 15 años atrás. «Mami», dijo la voz que había esperado escuchar durante tanto tiempo. «Soy Carlos. Vi las noticias sobre tu iglesia en internet. Mami, perdóname por abandonarte. Estoy preparando todo para regresar a Colombia. Quiero conocer a mis hermanos espirituales. Quiero ser parte de lo que Dios está haciendo a través de tu vida». Elena se sentó en su cama y lloró como no había llorado en años. Pero eran lágrimas de restauración completa, de círculos que se cerraban, de promesas divinas que se cumplían hasta en los detalles más íntimos. «Hijo mío», le dijo con voz quebrada, «aquí te espero con los brazos abiertos. Tu cuarto está listo. Tu lugar en la mesa está guardado y tu madre te ama igual que el primer día que te cargué en brazos». Esa mañana, Elena subió al púlpito de su hermoso templo y compartió las noticias con su congregación.
300 personas gritaron de alegría al saber que la restauración familiar de su pastora estaba completándose. «Hermanos», dijo Elena con voz vibrante de emoción, «quiero que sepan que Dios no deja cabos sueltos. Cuando Él comienza una obra de restauración, la termina completamente. Hace 5 años yo no tenía a nadie. Hoy tengo una familia espiritual de 300 personas. Mi hija ha regresado a mi vida y mi hijo viene en camino desde Estados Unidos». La congregación estalló en alabanzas, que se escucharon en todo Campo Valdés. «Pero quiero decirles algo importante», continuó Elena. «Todo esto que ustedes ven, este templo hermoso, estos programas sociales, esta restauración familiar, no es lo más grande que Dios ha hecho en mi vida. Lo más grande que Dios ha hecho es enseñarme que mi valor no depende de lo que tengo, sino de lo que soy para Él. Cuando yo vivía sola y abandonada, pensaba que no valía nada porque no tenía nada. Pero Dios me enseñó que yo era valiosa para Él antes de tener iglesia, antes de tener ministerio, antes de que mis hijos regresaran. Era valiosa simplemente porque soy su hija». Elena hizo una pausa y miró hacia el lugar donde estaba sentada María Elena con sus nietos, los nietos que Elena había conocido por primera vez hacía pocos meses. «Hermanos, si ustedes están en valles oscuros, si sienten que Dios los ha olvidado, si piensan que su vida ya no tiene propósito, quiero decirles lo mismo que Jesús me dijo a mí hace 5 años. Ustedes han sido escogidos para algo grande. Su dolor no es desperdicio, su sufrimiento no es castigo, su quebrantamiento no es el final. Todo eso son herramientas que Dios está usando para moldear sus corazones, para prepararlos para algo hermoso que ni siquiera pueden imaginar. Mantengan la fe. Sigan orando, sigan amando, sigan sirviendo. Su turno de ser bendecidos viene en camino». Después del servicio, Elena se quedó en el altar como hacía siempre, disponible para orar por cualquier persona que necesitara un abrazo, una palabra de aliento, una oración específica. Era su momento favorito de la semana, cuando podía ejercer directamente el don que Dios le había dado de consolar corazones heridos. Se le acercó una mujer joven que Elena no había visto antes. Tenía unos 30 años, llevaba a un bebé en brazos y tenía esa mirada perdida de quien ha tocado fondo. «Pastora Elena», le dijo con voz quebrada, «mi esposo me abandonó hace una semana. Me dejó sola con mi bebé de 6 meses. No tengo trabajo, no tengo familia que me ayude, no tengo dónde vivir. Vine porque mi vecina me dijo que usted entiende lo que es estar sola». Elena abrazó a la joven con esa fuerza maternal que había consolado a cientos de mujeres. «Hija mía, ¿cómo te llamas?» «Me llamo Esperanza». Elena sonrió a través de las lágrimas. Otro círculo que se cerraba, otra esperanza que llegaba a su vida cuando más la necesitaba, igual que había llegado la pastora Esperanza 5 años atrás. «Esperanza, mi niña, mira a dónde has llegado. Has llegado al lugar exacto donde Dios quería que llegaras. Aquí no estás sola. Aquí tienes familia. Aquí tienes madre». Elena pasó toda la tarde con la joven Esperanza, escuchando su historia, orando por ella, haciendo arreglos para que tuviera donde vivir y cómo sustentarse. Era exactamente el mismo tipo de situación que había vivido ella misma años atrás, pero ahora desde el otro lado, siendo el ángel que Dios enviaba para rescatar a alguien más. Esa noche, mientras Elena oraba en su casita antes de dormir, sintió una presencia familiar en su cuarto. Era la misma presencia que había sentido 5 años atrás en esas escaleras de la calle 80. «Jesús», susurró, «¿eres tú? Siempre soy yo, Elena. Nunca me he ido de tu lado. Señor, ¿vienes a darme nuevas instrucciones? Vengo a decirte que estoy orgulloso de ti. Tomaste el dolor más grande de tu vida y lo convertiste en el ministerio más hermoso. Tomaste tu rechazo y lo transformaste en aceptación para otros. Tomaste tu soledad y la convirtieron en familia para cientos». Elena comenzó a llorar de gratitud pura. «Señor, sin ti yo no habría logrado nada. Todo lo que soy y todo lo que tengo viene de ti. Pero Elena, tú pusiste tu parte.
Cuando todas las iglesias te rechazaron, no dejaste de buscarme. Cuando tu familia te abandonó, no dejaste de amar. Cuando todo parecía perdido, no dejaste de creer. Esa perseverancia en medio del dolor es lo que me permitió usarte de manera tan poderosa. ¿Y qué sigue ahora, Señor? Ahora sigues siendo tú misma. Sigues amando, sigues sirviendo, sigues siendo el abrazo de Dios para los quebrantados. Pero también quiero que sepas algo importante. Tu historia no termina aquí. Tu historia va a inspirar a miles de personas que están viviendo lo que tú viviste. ¿Cómo, Señor? Tu testimonio va a ser contado en muchas iglesias, va a ser escrito en libros, va a llegar a países lejanos. Mujeres que se sienten abandonadas van a escuchar tu historia y van a entender que yo también las estoy preparando para algo hermoso. Elena sintió una responsabilidad santa cayendo sobre ella. Su historia personal se había convertido en un mensaje universal de esperanza. Señor, ayúdame a nunca olvidar de dónde me sacaste. Ayúdame a mantener siempre el corazón tierno hacia los que sufren. Elena, eso nunca va a cambiar. El dolor que tú viviste se quedó grabado en tu alma de manera permanente. Eso es lo que te va a mantener conectada con el corazón de los quebrantados por el resto de tu vida. Cuando la presencia se desvaneció, Elena se quedó con una paz completa y una certeza absoluta. Su vida tenía propósito eterno. Todo lo que había sufrido había servido para algo. Todo lo que había perdido había sido recuperado con creces. Todo lo que había llorado se había convertido en alegría para otros. Se durmió esa noche con una sonrisa en el rostro y una oración en el corazón. Gracias, Jesús, por tomarme cuando era nada y convertirme en algo útil para tu reino. Úsame hasta el último día de mi vida para secar lágrimas, abrazar corazones rotos y demostrar que tu amor nunca abandona a sus hijos. Al día siguiente era lunes, y Elena tenía su agenda llena como siempre. Visitar 3 mujeres nuevas que habían llegado a la iglesia, reunión con el equipo de liderazgo, supervisar el comedor comunitario y preparar el estudio bíblico de los miércoles. Pero mientras se vestía para comenzar otro día de ministerio, Elena se miró en el pequeño espejo de su cuarto y vio algo que la llenó de asombro. Vio a una mujer de 74 años que irradiaba propósito, que brillaba con dignidad divina, que caminaba con la autoridad de quien sabe que es hija del rey. Elena Suárez, se dijo a sí misma con una sonrisa, hace 5 años eras una mujer rechazada por todos. Hoy eres una mujer escogida por Dios para cambiar vidas. Si esto no es un milagro, entonces los milagros no existen. Salió de su casa caminando con la misma humildad de siempre, pero también con la certeza de que su vida era el testimonio vivo de que Dios se especializa en tomar lo quebrado y hacerlo hermoso, lo rechazado y volverlo valioso, lo perdido y convertirlo en encontrado. Y mientras caminaba por las calles de Campo Valdés hacia su hermoso templo, Elena sabía que cada paso que daba era una declaración de guerra contra la desesperanza. Cada sonrisa que regalaba era una semilla de esperanza. Cada abrazo que daba era una demostración de que el amor de Dios nunca jamás abandona a sus hijos. Su historia había comenzado con rechazo, pero había terminado con aceptación total. Había comenzado con soledad, pero había terminado con familia abundante. Había comenzado con pobreza, pero había terminado con riqueza espiritual que se desbordaba hacia otros. Elena Suárez, la mujer humilde de 69 años que había sido rechazada por todos, se había convertido en Elena Suárez, la pastora amada que ahora abrazaba a todos los rechazados que llegaban a su vida. Y todo había comenzado con un encuentro divino en unas escaleras solitarias, donde Jesús le había dicho las palabras que cambiaron su destino para siempre. Te he elegido para ser mi instrumento de sanidad en esta ciudad. Dale like si crees que Dios puede transformar cualquier vida, sin importar cuán perdida parezca. Comparte esta historia para que llegue a alguien que necesita saber que su momento de restauración está cerca. Suscríbete para más testimonios que demuestran que los milagros siguen sucediendo en nuestros días, porque a veces
Las vidas más hermosas nacen de los corazones más quebrantados. Y a veces, los ministerios más poderosos surgen de las soledades más profundas. Elena Suárez es la prueba viviente de que no importa cuánto hayas perdido, no importa quién te haya rechazado, no importa cuán solo te sientes, Jesús te ve, Jesús te ama, y Jesús tiene un plan hermoso para tu vida que va más allá de lo que puedes imaginar.